Bienvenidos entonces al segundo día de nuestro encuentro del ciclo en torno al Día del Libro 2021. Como explicábamos ayer, estamos celebrando el Día del Libro con dos grandes propósitos. El primero es recordar a Luis Sepúlveda, que nos dejó hace un año, el 16 de abril de 2020, y el segundo es ampliar horizontes de lectura. Por eso decidimos recordarlo leyendo a escritores que él mencionó entre sus favoritos. Al responder un cuestionario básico en el blog Cierta Distancia, Sepúlveda habló de los autores de cabecera. Advirtió que la lista era más larga, pero nombró expresamente a Joseph Conrad, Ernest Hemingway, Italo Calvino, Álvaro Mutis, Christa Wolf, Henning Mankell, Julio Cortázar, Juan Gelman y Clarice Lispector. Hoy nos detendremos precisamente a leer a Clarice Lispector, considerada una figura fundamental en la literatura brasileña del siglo XX. Su biógrafo, Benjamin Moser, que publicó hace muy poco una biografía de ella, dice que cada día es más famosa, más leída y más querida. Pero Luis Sepúlveda no nos dio muchas luces cuando nombró a Lispector entre sus escritores de cabecera. Es posible suponer los motivos, obviamente, en la escritura apasionada e intimista de esta autora, quien, según la crítica especializada, resolvió uno de los más grandes problemas literarios de nuestra época: escribir con ambición abstracta paisajes mentales con palabras figurativas. Bueno, el cuento que leeremos hoy y que va a presentar la profesora Miriam Loyola en este fanzine se llama Felicidad Clandestina y es uno de sus más célebres relatos. Forma parte del volumen Cuentos Completos, que fue publicado hace algunos años por el Fondo de Cultura Económica. Los dejo entonces con Miriam. Muchas gracias, Marcela. Bueno, a todos muy bienvenidos. Antes de mostrarles, ¿cierto?, el fanzine, contarles un poquito cómo surgió, ¿cierto?, esta idea. Bueno, partiendo, yo me dedico, ¿cierto?, soy artista visual y también profesora. Por lo tanto, una de las cosas que me llamó la atención de esa gran lista que habla Marcela, ¿cierto?, sobre estos autores que influyeron o eran sus favoritos de Luis Sepúlveda, había una mujer, ¿cierto?, que era Clarice Lispector. Y obviamente no podía faltar en este día del libro, ¿cierto?, la figura, ¿cierto?, el género femenino en este homenaje. También un poco, ¿cierto?, porque la autora, tal como le decía Marcela, no era solamente, ¿cierto?, su literatura no era solo narrativa, sino que ella tenía un estilo, ¿cierto?, de literatura donde evocaba más a las sensaciones. Y como anécdotas también que van surgiendo desde la relación con el arte, por ejemplo, que uno de sus libros tiene como portada una obra de Matisse, de Henri Matisse, que es ¿cierto?, un gran artista francés, que también vivió, ¿cierto?, cerca de eso del siglo XX. ¿Ya? Entonces van surgiendo anécdotas de este tipo cuando yo elijo la autora. Y empecé a preguntarme de qué forma, ¿cierto?, poder llevar un poco este relato, este cuento hacia las artes visuales, que es donde yo más o menos me manejo. Y una de las formas, ¿cierto?, más donde encaja muy bien esto es la ilustración, justamente. Que claro, que es todo un desafío porque yo vengo del área en 3D, digamos, yo me dedico a lo que es volumen, cerámica, y nunca he ilustrado, ¿cierto?, un cuento. Entonces fue todo un proceso también ahí de aprendizaje creativo en cuanto a ilustrar este fanzine. Y de ahí nació también la idea de colaborar con Verónica, que también está presente en la reunión, que es una profesora básica que trabaja en la isla de Chiloé, quien generosamente, ¿cierto?, se colaboró conmigo en todo este tema como de darle el sentido, darle el relato adecuado, digamos, al fanzine, ¿ya?
porque ella hace mucho esto con los cuentacuentos, ¿cierto? Con todo esto de él, a través de la palabra, ¿cierto? Estimular la imaginación de los niños. Bueno, y Clarice también tiene muchos cuentos infantiles, ¿cierto? Entonces, desde ahí nació la conexión de realizar este fanzine. Entonces, quiero mostrar, ¿cierto?, lo que sucedió. Nosotros hicimos una grabación previa y es lo que vamos a mostrar hoy día, junto con Verónica, claramente, que le podemos dar el pase una vez ya visto el fanzine. ¿Vale? Entonces voy a compartir la pantalla. Esperen un segundo. Tengo que compartir el audio también. Ahí sí. Vale. Entonces. Miriam, creo que tenés que ponerlo en pantalla completa porque se ve también Sí. el fondo de pantalla. Ok, aquí lo voy a poner. Pantalla completa. Vale. Felicidad clandestina. Clarice Lispector. Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos chatas. Como si no fuese suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa, pero poseía algo que a cualquier niña devoradora de historias le habría gustado tener: un padre dueño de una librería. No lo aprovechaba mucho y nosotras todavía menos. Incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato, por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del padre. Encima, siempre era algún paisaje de Recife, la ciudad donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. Detrás escribía con letras elaboradísimas palabras como fecha natalicia y recuerdos. Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos. Toda ella era pura venganza. ¿Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras? Es que éramos imperdonablemente monas, delgadas, altas, de cabello libre. Conmigo ejerció su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestado los libros que a ella no le interesaban, hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como al pasar me informó que tenía El reinado de Naricita, de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, válgame Dios. Era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él, y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella, me lo prestaría. Hasta el día siguiente, de la alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía, flotaba lentamente en un mar suave. Las olas me transportaban de un lado a otro, literalmente corriendo. Al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía me dijo que lo había prestado a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí, me guiaba la promesa del libro. Llegaría el día siguiente, los siguientes serían después mi vida entera.
Me esperaba el amor por el mundo y no me caís ni una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente, allí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante, todo para oír la tranquila respuesta que el libro no se hallaba aún en su poder. Que volviese al día siguiente. Poco me imaginaba yo que más tarde en el curso de la vida, el drama del día siguiente iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquella. ¿Y si seguimos? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ella sabía que mientras la hiel no se escurriese por completo de su cuerpo gordo, sería un tiempo indefinido. Yo había empezado a sospechar, es algo que sospecho a veces, que me había elegido para que sufriera, pero incluso sospechándolo, a veces lo acepto, como si el que me quiere hacer sufrir necesitara desesperadamente que yo sufra. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ni uno. A veces ella decía, pues el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta la mañana, se lo presté a otra niña. Y yo, que no era propensa a las ojeras, sentía cómo las ojeras se ahondaban bajo mis ojos sorprendidos. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella, oyendo silenciosa, humildemente, su negativa, apareció la madre. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortada de palabras poco aclaratorias. A la señora le resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender, hasta que madre, buena, entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó, pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera querías leerlo. Y lo peor para la mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba. Debía ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos espiaba en silencio la potencia de perversidad de su hija, desconocida a la niña, rubia de pie ante la puerta, exhausta al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin, firme y serena, le ordenó a su hija, vas a prestar ahora mismo ese libro. Y a mí, y tú te quedas con ese libro todo el tiempo que quieras. ¿Entendido? Eso era más valioso que si me hubiesen regalado el libro. Ay, el tiempo que quieras. Es todo lo que una persona grande o pequeña puede tener la osadía de querer. ¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Cogí el libro. No partí saltando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa, no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde, lo abrí, leí unas líneas maravillosas. Volví a cerrarlo. Me fui a pasear por la casa y postergué, más aún yendo a comer, pan con mantequilla. Fingí no saber dónde le había guardado el libro. Lo encontraba, lo abría por unos instantes, creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí, la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si ya la presintiera. ¿Cuánto me demoré?
vivía en el aire, había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme, con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. Ya no era una niña con un libro, era una mujer con su amante. Bueno, chicos, ahí estaba el resultado, ¿cierto?, de este fanzine ilustrado, con la lectura que hizo Verónica, desde allá, desde el Chiloé. Así que ojalá, bueno, que les haya gustado y si podemos comentar un poquito qué les pareció, ¿cierto? No sé si la Verónica, que también colaboró, ¿cierto?, en esta iniciativa, a ver si nos puede contar sobre cómo tomó esta propuesta. Hola, hola, buenas tardes a todos. La verdad es que estoy muy agradecida por participar en esta instancia. Fue una bonita experiencia. Por ahí vi que Miriam estaba buscando a alguien para leer la ilustración del fanzine y yo le dije, ¿sabes qué? A mí me interesa, veamos qué tal resulta, y la verdad es que muy contenta, y muchas gracias, Miriam, por compartir esta experiencia. Había narrado en otras ocasiones algunos cuentos, no de la misma forma, y la verdad es que esto del fanzine es bastante nuevo para mí, y fue bastante atractiva la propuesta. Así que muy contenta, muy agradecida también. No, gracias a ti por querer hacerlo, digamos, por colaborar, por participar, ¿cierto? Y por llevar a cabo en el fondo esta linda presentación de hoy. Así que gracias a ti. Gracias a ti también. Oye, Dani Guzmán dice, felicitaciones, hermoso proyecto, necesitamos más instancias de este tipo, un regalo para el alma. Me uno a ella y coincido plenamente. Gracias. Yo creo que la combinación entre, además de eso, el trabajo de lectura de Verónica y el fanzine hicieron una pieza muy, muy especial. Ernesto, creo que quería decir algo. Perdona, yo quiero hacer una consulta. Ah, perdón. Gracias, yo quería decir algo. ¿Quién se fijó? Miriam. Gracias, Miriam. Sí, Primero, te vi la manito. Felicitaciones por el diseño, por la lectura y por la historia. Es muy bonita la historia. Una historia de una niña, y de repente mujer. Sí. Entonces lo encontré genial, porque yo de repente dije, estamos escuchando una historia infantil, pero no es una historia infantil, es una historia del desarrollo de una mujer, y me pareció pero maravilloso, maravilloso, muy bien contado, muy bien leído. Felicitaciones a Verónica Rivas y a ti, Miriam, que tú seguramente elegiste el tema. Me pareció muy bueno. El formato lo encontré muy interesante porque es incluso ideal para las niñas de la edad de adolescencia. Es ideal para mostrárselo a toda la juventud que están en la edad de la adolescencia, y se están incentivando con la lectura. Yo lo digo por mi nieta en concreto, ¿no? Que ella se lee 13 libros así como que sin nada, y le gustan estas cosas, y le gusta dibujar y todo. Entonces, lo encontré genial, genial, muy bonito, muchas felicitaciones, y ojalá pudiéramos seguir teniendo historias como esta. Gracias. Gracias, Ernesto. Yo quiero Miriam, contar la una señora infidencia. Donoso tenía una pregunta. Sí, mientras a ver si se logra volver a conectar.
quiero contar una infidencia, no sé si Verónica me lo va a permitir, pero cuando yo le propuse el texto a ella para que lo leyera, me contestó que se había emocionado hasta las lágrimas de haber leído el texto. Y fue muy bonito eso porque ahí ya se generó una conexión, ¿cierto? Desde lo que significa el libro mismo, ¿cierto? Desde lo que significa la historia, como dice Ernesto. Así que muy bonito. Acá. Exactamente. No sé si puedo tomar la palabra. Sí, La verdad obvio. es que me emocionó mucho la historia. Felicidad clandestina. Cómo va la narración desde que es niña, desde esos recuerdos en Recife, y cómo se va dando la trama hasta que ella es adolescente o que es adulta, y de cómo vive el amor y cómo se prepara desde la infancia para vivir ese amor tan clandestino. Una muy bonita historia. Yo en realidad cuando el primer día que lo leí me emocioné porque considero que en serio es una muy linda historia, un muy lindo cuento, una linda narración. Así que muy feliz de haber compartido esta instancia y de hacer este trabajo con Miriam. Gracias. Ahí llegó la señora Donoso. Disculpa, oye, es que yo no sabía lo que era fanzine. Lo busqué ahora y entendí porque pensé que era el cuento y que además ustedes le habían puesto fanzine, pero no sabía lo que era. Así que esa era mi pregunta. ¿Qué es fanzine? Bueno, ok, sí. Bueno, el fanzine viene de mucho tiempo, ¿cierto? Es como un pequeño formato, es como una pequeña publicación, ¿cierto? En un formato distinto, como es el desdoblar, ¿cierto? Una hoja con una información, con un contenido específico de información, en este caso, ¿cierto? Nosotros tomamos el cuento y yo propuse hacerlo de esa forma porque justamente no quería hacer un cuento ilustrado, digamos, común y corriente, ¿cierto? Sino que el fanzine tiene esto también de la sorpresa, desde que uno puede ir agregándole más páginas, puede ir desdoblando, ¿cierto? Las páginas y hacerlas más grandes, etcétera. Entonces, eso visualmente también es más atractivo, es muy atractivo, como dice también Ernesto, para los adolescentes, que incentivan el leer, digamos, el observar o el crear, digamos, de una forma diferente. No, Así fantástico. que... Oye, y de la Clarice Lispector, ¿cuál es el libro que ustedes recomiendan que uno lea? Yo no le he leído nada más que este cuento. A Marcela estás muteada. Marcelita. No se oye, no se oye. No se oye la Marcelita. Está buscando ahí. Micrófono, disculpen, se me perdió el micrófono. Mira, hay dos libros que son los más conocidos de Clarice Lispector. Uno que nombramos recién, que es su primera novela, que es Cerca del corazón salvaje. Sí. Y el otro se me perdió. Justamente, disculpa, ese libro de Cerca del corazón salvaje, cuando fue traducido al idioma francés, ese fue justamente el libro que tiene como portada la obra de Matisse, sí. Así que es muy interesante también leerlo, El corazón salvaje. Y es su primera novela y es una de las novelas más importantes que tiene. Bueno, también está El Triunfo, y espérate, es que no me puedo acordar de la última, que es Ciudad Sitiada, es otra novela importante, Lazos de Familia, y la más conocida, por lo menos en la parte europea, o sea, en los países europeos, es Pasión según GH. Sí. Bueno, ella es muy famosa en Brasil. Yo no sabía qué tanto era, pero investigando un poquito,
es muy reconocida en el ámbito artístico brasilero, incluso hay hasta una escultura de ella, En Río. ahí en Río, sí. Sí. Y bueno, y alguna de sus obras también ha pasado a películas, así que fue una sorpresa también, porque yo en verdad tampoco la conocía, la descubrí ahora en esta instancia de creación, digamos. Así que muy interesante su vida también, porque justamente yo creo que su forma de narrar tiene mucho que ver con la historia de vida que ella tiene. Desde que, ¿cierto? Vivió en la segunda mitad del siglo XX, donde el rol femenino todavía, ¿cierto? No era como el que tenemos hoy día. Ella luchó mucho por seguir, ¿cierto? Su forma literaria de crear y bueno, la luchó harto por seguir, ¿cierto? Escribiendo como escribía. Fue súper testaruda, digamos, en ese sentido. Ahora se sabe poco de ella porque ella odiaba dar entrevistas, Sí. le cargaba hablar de sí misma, entonces se la conoce más bien porque hizo periodismo, escribió muchas crónicas por las cuales se acercó a lo cotidiano, pero hay todavía un cierto misterio alrededor de su persona. Además era una persona un poquito depresiva, murió bastante joven para nuestros tiempos. Y tiene una historia familiar terrible detrás, porque la Clarice Lispector él nació en Ucrania, y su familia llegó a Brasil huyendo de los pogromos. Claro. Entonces, eso es más o menos lo que podemos contar así. No es una escritora terriblemente conocida para nosotros, pero quisimos incursionar en ellas y quisimos conocerla más y conocerla así, o sea, jugando con uno de sus cuentos, que yo creo que es uno de los cuentos más bonitos que yo leí otras cosas, y este cuento es realmente alucinante. Sí, es bonito, sí. Bueno, yo creo que su forma, como decía yo, de literatura es tan única también, que yo creo que también fue una de las cosas que le llamó la atención a Sepúlveda, o sea, ¿cierto? Desde nombrarla de su favorita, me imagino, ¿cierto? Que tiene que haber sido por esta forma que tiene ella de narrar, ¿cierto? De llegar a cada uno de nosotros desde la literatura. Sí. Oye, Y a mí no, es verdad, poco conocía yo, ¿no? Pero lo que me sorprende es este cuento, es primero la inocencia, la ternura, ese despojo de todo rencor, pensando en su vida, en su pasado, ¿no? Porque uno podría perfectamente, después de todo lo vivido, hay autores que después de vivir todo lo que ellos vivieron, me refiero tanto a ella como a mismo Sepúlveda, tendría que aparecer en algún momento algo que señalara el rencor, la rabia y todo aquello. Y hago esta relación con lo que se leyó ayer, con lo que Marta leyó. El grumete de la vaquedad, si uno también lo escucha, también es de una inocencia, de una llama al alma a pacificar, ¿no? El relato que hace el grumete y la extensión, esa cosa visual maravillosa, llama a tranquilizar el dolor. Y después, escuchando y más aún lo que significa el relato, como ustedes lo encauzaron, que también evoca para mí el estado más importante, que es la inocencia del juego y del aprendizaje a lo que está por venir. Ahora, hago una hipótesis, es una cuestión mía, pero me da la impresión que de lo poco y nada que Sepúlveda conozco de él, pero sí me ha significado descubrirlo, me da la impresión de que todos sus libros que él tiene como cabecera, de una u otra manera, son personajes fantasmas que ilustran sus propios fantasmas y su propio pasado.
no haciendo ningún tipo de relación, nada, ¿no? Pero no podemos desconocer que la historia del ser humano se alimenta de lo vivido. Entonces, si leemos lo que pasó Sepúlveda con su adolescencia, su infancia, adolescencia, y después su ser joven, podríamos decir que Clarice, desde su ida huyendo, y no huye buscando esperar, no, huye para alejarse de lo que es el martirio y la muerte. Su llegada a Brasil para cambiarse de apellido porque también era judía. Entonces, hay toda una cuestión de persecución seria. Pero lo asombroso, y aquí creo que el ser humano es capaz de hacer un paréntesis y mostrar la pureza, hasta diría yo, del perdón, de perdonar un poco aquello que en algún momento, o aquellos que en algún momento me hicieron padecer. Eso es lo que me permite, lo que ustedes hicieron, que me encuentro bastante maravilloso, en relación a nuestro, en este caso, escritor que estamos haciendo, digamos, este homenaje. Eso es, me encantó. Yo estoy igual que la profesora Donoso, yo no tenía idea que era eso. Y cuando me lo van mostrando, debo reconocer que la sorpresa fue interesante porque también quería saber qué escondía cada pedacito, ¿no?, que iba saliendo. Y esa historia que se va armando y que armamos nosotros a partir de nuestra propia imaginación, porque ustedes nos entregan una parte, ¿no? El resto es lo que nosotros mismos creamos. Así que me encantó, los felicito. Y creo que, por lo menos hasta ahora, lo que hemos ido descubriendo con respecto a los autores que Sepúlveda tiene como de cabecera, y cómo lo hemos ido enfrentando, creo que podemos decir que estamos bien encaminados. Eso es. Gracias. Parece que me toca. Me encantó, lo encontré tan lindo, me gustó la lectura, felicitaciones a Verónica. Entré inmediatamente en el cuento, en la magia del relato, y los dibujos me encantaron, pero me encantaron más las manitos también, que van moviendo las cosas y las cosas se hacen, lo encuentro tan lindo eso. Yo, igual que la profesora, tampoco ubicaba muy bien lo que era un fanzine, como que cachaba que era con artes plásticas, pero nada más, no tenía mucha idea, y lo encuentro súper poderoso como herramienta. Entonces me imaginé al tiro otros poemas o otros cuentos narrados de la misma manera y hacer un canal de YouTube de fanzine, así, tal cual, y después hacer todos los cuentos de Cortázar y todos los cuentos de esto, y yo ya exploté. Entonces cuando yo exploto, mejor me quedo calladita y exploto para adentro. Porque antes mencionaron a Cortázar y a mí me encantan los cuentos, entonces los que más hay aquí en esta casa son libros de cuentos y me falta uno de Clarice Lispector. Y estuve mirando, el Fondo de Cultura no tiene un texto de ella en particular, está dentro de otros, pero Siruela la publicó y Siruela es una editorial a la que yo respeto, digamos, porque son libros bastante caros y bastante bien editados, en tanto la costura, el papel, son libros maravillosos de leer, o sea, realmente. Y en Siruela tiene 3 textos y está el cuentos completo. Entonces, para allá voy. Y además, en la página de Siruela aparece el índice. Entonces aparecen como 50 cuentos y exploté de nuevo, porque no son tan largos. Esas son las lecturas que a mí me encantan. Y Felicidad Clandestina, bueno, es el título de un primer texto, pero también es un acápite completo, como con 15 textos más. Entonces es súper interesante. Y me parece extraño también que no sepamos tanto de alguien que estuviera tan cercana, porque no estamos hablando de una persona en Japón de repente. Estamos hablando aquí, Brasil, al ladito nomás. Y tampoco hace 3000 años, sino ahora, 70, 80, 90. Muy interesante. Yo agradezco la instancia, venía también a la vida un poco, no me preparé antes, porque quería la sorpresa.
Y ahí cierro, esa sorpresa de no saber qué va a pasar, de no saber si voy a abrir el libro y con qué me voy a encontrar. Y me identifico plenamente porque hay unos libros que yo compré y están ahí, todavía no los abro. Y digo, la voy a leer, y los tomo, y los miro por los dos lados, y leo la contraportada, y digo, este libro debe ser súper bueno, y lo dejo ahí mismo para poder leerlo después. Entonces uno como que se inventa su propia felicidad, y a mí eso me da felicidad, de verdad que me da felicidad decir, ¿a todos nos ha pasado eso alguna vez? yo estoy preparada para este apocalipsis zombie porque tengo unos libros re buenos que compré y todavía no los leo. Ese es mi comentario. Gracias, profesora Miriam. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Bien, Miriam, no sé si tú tienes algo más, si hay alguien más que quiera decir algo, o ya estamos en condiciones de despedirnos. Sí, no sé si alguien quiere decir algo más y bueno, darle las gracias a todos por conectarse, ¿cierto? Por permitirnos, son los que se conectan los que nos permiten, ¿cierto? Dar vida a todo esto, el comunicarnos, ¿cierto? El todo lo que resulta desde una lectura, en este caso del fanzine. Así que dar a conocer a esta artista, ¿cierto? Que como decía Marta, no es muy conocida, para incentivar a seguir leyéndola. Y claro, y dejarlos invitados también para el resto de la semana, porque vienen otras sorpresas con otros autores. Así que feliz, pues yo muchas gracias que se hayan conectado y ya podemos seguir con nuestros quehaceres después de esta maravillosa pausa. Mañana los dejamos invitados a lectura y comentarios de fragmentos del Varón Rampante de Italo Calvino, que nos presenta el profesor Ernesto Parra. Muchas gracias a Verónica y a Miriam, ¿no? Por tan maravillosa lectura. Y un saludo a todas y todos. Por haber estado decir todas antes. Sí, no, es importante porque resulta que el mundo femenino es curioso cómo se interesa por la lectura. Es muy interesante. Es muy interesante. Yo creo que es muy bueno eso. Y a mí me gustaría que ojalá hubiera más escritoras, porque es un mundo totalmente desconocido para nosotros los hombres, como escriben las mujeres. Perdón, yo creo que ayer mucho. Sí, pero desgraciadamente, el mundo masculino no permite que ellas emerjan. Bueno, ese es un problema nuestro, que queremos mantener la hegemonía de todo, y es hora de que aprendamos que esta cuestión es balanceada. Hay dos polos, uno femenino y uno masculino, y cada uno desde su órbita son generadores de una cantidad de actividad y creativo al máximo. No te preocupes, Mario, que ya a las nuevas generaciones ya no las calla nadie. No, eso me alegro profundamente. Vienen ya no las para nadie, ¿no es cierto, Verónica? Claro que sí. Claro que sí. Oye, además, es más complicado todavía que solamente femenino y masculino. Exacto. Dejemos los binarismos. Así es. Porque esto se enredó para todos, por suerte. Felicitaciones de todas maneras. Oye, aprovechemos de tomar gracias, Verónica. Yo creo fotitos. Ay, perdón. Fotitos de felicidad, porque con algunos emoticones, esas cosas, porque yo voy a tomar algunas fotitos a la 1, a las 2, ya a las 3. Y voy a tomar otra, pero me demoro. Yo ya tomé la 1, a la 2. Una que quiere salir mi gato. Tu por favor. Uy, qué lindo el gato. A la 1, a las 2, ya a las 3. Ok, gracias. Vale, gracias a todos. Gracias. Que a uno le sale la cuestión sola, ella es gata. Y digo gato. No, pues
Chao, Paco chao, Chico, que estén de bien. Chao, Adiós. chao, Adiós, muchas chao, gracias gracias. a todos. Chao, chao, gracias. Chao, chao, nos vemos mañana. Chaito. Chao, chao. Nos vemos. Chao.